Diego Marañón, buenas noches. Hola Iker, ¿qué tal? Bueno, alerta OVNI, ¿de dónde surge ese término, por cierto, alerta OVNI? Porque no nació en la radio, que es lo que poca gente sabe. Es lo que te iba a decir, has dicho que surgió en el programa Medianoche de Antonio José Ales. La verdad es que la paternidad del concepto está un poquito más disputado. Hay que decir que ya en 1977, 2 años antes de la primera alerta radiofónica de Ales, fue Jesús Beorlegui, a través de las páginas de la desaparecida revista Mundo Desconocido, dirigida por Andreas Faber-Kaiser, del que ya hablamos en el túnel, quien llevó a sus páginas esta idea. Se pretendía crear una operación de vigilancia a escala mundial entre todos los corresponsales que tenía la revista para validar o descartar una hipótesis que había por aquel entonces, que estaba en boga, y que era la hipótesis marciana, según la cual las oposiciones de Marte coincidían con un considerable aumento de avistamientos ovni en el mundo. Al César lo que es del César, en esa revista prodigiosa Mundo Desconocido nace el término periodísticamente, y es verdad que lo lleva este personaje absolutamente habitual, ¿no? Es decir, Ales ya no está en el mundo de los vivos, pero desde luego radiofónicamente está muy vivo, porque aquí en el túnel del tiempo es protagonista indiscutible, porque hizo muchas cosas, y si hace un tiempo lo veíamos indagando en las entrañas de la Cueva de la Luna, ahora lo tenemos en una de las introducciones más gloriosas. Yo, uno de los momentos que recuerdo con más emoción en mi vida en la radio es ante 8.000 personas poner este documento que vais a escuchar, que vuelva a apoderarse del aire del cosmos. La idea era genial, Diego. Medianoche, Antonio José Ales, los robots que hemos escuchado, y una sugerencia: ¿por qué no salimos todos a las calles, todos a las plazas, a las playas, a las carreteras, y vemos si cazamos los ovnis, ¿no? De alguna forma ese fue el inicio. Sí, el planteamiento era tan simple como lo que acabas de decir y a la vez tan ambicioso. Se trataba de movilizar durante unas horas en esa noche al mayor número de personas en España posible para que vigilasen los cielos, ¿no? Y para que informasen en directo a través de la radio por primera vez. En eso sí que Ales fue pionero de todo aquello que se viese. Y la noche, como tú has dicho, del 14 de agosto de 1979, tras esa sintonía que has puesto de Kraftwerk y tras las palabras de rigor de saludo, Antonio José Ales lanzaba al aire un llamamiento que ya es clásico, forma parte de la historia de la radiodifusión en España, dirigido nada más y nada menos que a los supuestos moradores del espacio. Atención, atención, seres del espacio. Los hombres de la Tierra os llaman. Es la Tierra entera la que llama. ¿Qué queréis? ¿Podéis hacer algo por nosotros? ¿Podéis ayudarnos a resolver nuestras enfermedades, nuestras guerras, nuestras miserias? ¿Podéis? Sí podéis. Si es así, poneros en contacto con nosotros. Veréis, esta noche, esta precisamente, que es una noche cualquiera, miles de hombres de España, miles de mujeres, miles de niños están ahora con sus ojos clavados en el cielo. Si existís realmente, poneros en contacto con nosotros, porque estamos ya cansados de especulaciones, de teorías, de iluminados y de inconscientes. Decidnos quién sois, hablad, porque el hombre de la Tierra es susceptible, es irritable, y no le gusta que nadie le ande vigilando. La Tierra, este gran planeta, este hermoso mundo, no es todo lo acogedor que debiera, pero son traumas muy graves que nos ha ido dejando la historia. Yo sé que ahora muchos miles de amigos estarán sufriendo el mismo escalofrío, viviendo y sintiendo algo muy especial. Nada mejor que los acordes del maestro Vangelis para acompañar a Antonio José Ales. Se calculó en 11 millones de oyentes. 11 millones de oyentes y participantes. 14 de agosto de 1979. España entera, en plena crisis, por cierto, económica, abandonó sus quehaceres diarios, cotidianos, y con fantasía, con ilusión, con esperanza, con humor incluso, con deseos y anhelos, puso sus ojos en las estrellas. Observadores de 6-7 años, con telescopios en los balcones, personas en hileras de coches deteniendo su ruta y participando. Un evento absolutamente histórico que demostró que la gente podía hacer cosas. Lo de menos, desde luego, eran los casos. La maniobra de comunicación de Antonio José Ales es una obra de arte.
para la historia de la radio de nuestro país. Y yo creo que es que a Javier Sierra hasta se le humedecen los ojos, escuchando de nuevo a Antonio, diciendo, atención, atención, 14 de agosto 1979. Es que es un documento excepcional y evidentemente nos traslada a una época en la que alguien tuvo la genialidad de asociar un programa nocturno al espectáculo más grande que el ser humano puede contemplar en su vida, que es el firmamento despejado. Una noche como hoy, que estamos a 2 grados en la capital de España, con el cielo despejado, cubierto de estrellas, el abandonarlo todo, ponerse al lado de un transistor que no molesta, que no emite luz, que te deja ver la magnificencia de esa bóveda celeste sobre nosotros, y ponerse a contemplar el cielo, verdaderamente es emocionante. Muchos amigos, Carmen, Santi, estarán diciendo, yo participé desde mi casa, en la cadena SER, ¿dónde si no, no? En esa experiencia de radio absolutamente inigualable, ¿no? Claro, yo participé. Lo sabía. No, es que yo tenía ya 14 años y ya me interesaban estas cosas. Y yo conseguí un permiso para que nos dejasen subir a la azotea de mi bloque, que tenía que darlo el presidente de la comunidad, porque luego no hagáis no sé qué, no sé cuántas, no sea que salgan goteras y todo ese tipo de... Tú eras, por lo tanto, uno de los grupos de seguimiento. Yo estaba, había unos vecinos que vivían, yo vivía en la letra D, ellos vivían en la letra A, creo recordar, y realmente ellos fueron los que lo organizaron todo. Y bueno, pues allí me subí yo y estábamos escuchando el transistor, no vimos absolutamente nada, pero fue... ¿Pero cómo te acuerdas? Pero fue algo mágico, desde luego. Eso es lo importante. Por favor, Carmen, repetimos vías de contacto rápidamente. Si hay personas que participasteis en Alerta OVNI del 79, ¿cómo nos gustaría saberlo? Pues las vías de contacto, como siempre, abiertas. www.cadenaser.com, buscáis Milenio y allí ponéis vuestros mensajes. Milenio3 con número @cadenaser.com y también 27699, palabra clave Milenio, espacio, vuestro mensaje, que sorteamos 3 libros de Magos y Brujas de Tomás Hijo. Pues tú fíjate, profesor de la Universidad de Salamanca, por cierto, y gran amigo, tú fíjate que Fermín Agustí, Carlos Largo, Coque Peinado, Noel Calero, que están al otro lado, claro, es que algunos no habían nacido con los documentos que vamos a poner. Y luego la gran sorpresa, una alerta donde pasaron muchas cosas, casi cronometrada, al minuto. Javier Sierra estaba allí. Pero vamos a hacer algo emocionante. Sabéis que con Diego Marañón y con toda la gente que nos ayuda, como Ramón Álvarez, con sus documentos increíbles, le agradecemos muchísimo, un documento muy bonito. El túnel del tiempo no sabe de etiquetas, ni de micrófonos, ni de colores. Todo el que haya obrado en pro del misterio queremos que aparezca. Y este momento, este tren de voces, Diego, yo creo que es realmente emocionante, porque a raíz de la increíble idea de Alés y del eco irrepetible de Alés, muchas emisoras, da igual cuál, todas prácticamente, dicen, ¿por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué no con unidades móviles, con más presupuesto, con menos, con más gente o con menos, miramos a los cielos? El formato Alerta OVNI se convierte en algo puramente español, ¿no? Exactamente, desde 1979 hasta hace escasamente unos meses, la última multitudinaria alerta tuvo lugar el 26 de junio de 2010, han sido cientos de alertas. Las ha organizado gente que ya forma parte del misterio en este país, desde el propio Antonio José Alés hasta Miguel Blanco, Juan Antonio Cebrián, Joaquín Abenza, Santiago Vázquez o, por qué no recordarlo, la gran alerta OVNI 2004 que hizo Milenio 3. La recordamos todas en este audio. Bueno, este audio absolutamente emocionante, os lo aseguro, significa mucho. En el túnel del tiempo, todos, no todos, cuidado, una porción, porque ha habido muchísimas radios más pequeñas que lo han hecho, de gente que miramos al cielo. Amigos, muy buenas noches, la 1 en punto de la madrugada. Una vez más salimos al aire con Alerta OVNI, la mayor operación de vigilancia del cielo jamás realizada en la historia. Esta es nuestra segunda conexión con el espacio interior, que es nuestra especial Alerta OVNI. Vamos a ver qué ocurre esta noche, porque decíamos en esa introducción que estamos seguros que en 1989 podía ser el año del contacto. Efectivamente, amigos oyentes, esta es la gran noche de los ovnis. Para ello hemos montado un dispositivo que esperamos cubra esa necesidad que tenemos de ver luces en el cielo. 450 grupos organizados a los que desde aquí saludamos. Buenas noches, amigos y amigas de Dimensión Desconocida, en esta especial Alerta OVNI, seguimiento OVNI en los cielos de España. En estos mismos instantes, a la 1:33, decenas de miles de personas como vosotros, como estamos aquí en el auditorio Juan Carlos I, están vigilando los cielos. Están con su mirada clavada en las alturas. Estamos ya
en Alerta 2004. Momentos para la historia, momentos que nos emocionan, pero faltan los ovnis, ¿no? Los ovnis son difíciles de ver. No sé si hay estadísticas. Desde luego del Alerta OVNI de Alés, que es un hecho único en la historia de la radio, surge un libro, Alerta OVNI, con cartas, testimonios, la movilización social que solo puede generar la radio de esa forma, la radio nocturna además. Pero claro, ¿han aparecido ovnis? Diego, ¿hemos tenido alertas de alguna forma con premio realmente a tanta perseverancia y tanta vigilancia? Ya lo creo que hemos tenido alertas desde la primera, como decíamos antes, de Alés, hasta, bueno, yo recuerdo aquella tan multitudinaria que formó Espacio en Blanco en el Teide, en donde se vieron algunas luces. Sí que ha habido alertas con avistamientos, y como tú dices, de hecho, en la primera de ellas, Antonio José Alés y Andrés Madrid firmaron un libro editado por Ediciones V, en el que contaban cómo había sido el proceso, y se incluían los informes de los más de 850 grupos de observación repartidos por toda España. Y se contaba que el programa había enviado cuestionarios que esos grupos tenían que rellenar, y bueno, contaban cómo esos grupos y cómo toda esa gente había ofrecido su apoyo a la alerta OVNI. Ya lo creo que ha habido avistamientos. Bueno, y dibujos de niños en ese libro, pero sí. Veréis, nada tan emocionante, tan vibrante. Yo creo que este túnel del tiempo, ahora mismo la tecnología, cómo ha variado con las alertas OVNI, ¿no? Alertas OVNI con radioaficionados, con documentos por sobre. Escuchad muy atentamente, y aquí lo estamos haciendo. Este documento, este tren de avistamientos, podían ser muy diferentes y muy distintos, pero ¿cómo sonaban? Cuando la radio, con los micrófonos mirando al cielo más que nunca, se veían asolados por algo extraño. ¿Cómo sonaban las diferentes emisoras, además? Una comunicación desde la playa de San Juan de unas personas que dicen: esto no puede ser la luna, no puede ser la luna, es algo distinto a la luna. Y lo que vimos fue una estrella fija en el cielo, aparentemente. En la plaza de Castilla, donde parece ser que esta noche están coincidiendo todas las visitas de objetos volantes. Una especie de meteorito que caía, pero ha salido por detrás, más adelantado, en dirección oeste. De todas formas, hemos recibido también una llamada de Benidorm, en la cual se nos decía que había un avistamiento muy claro, y ha habido llamadas que insistían en el tema. Buenas noches, ¿qué estás viendo? Pues estoy viendo una luz. Mira, y sigue el aparato ahí. Sigue ahí. No se mueve. En el pueblo de Hortaleza, atención unidad móvil que estáis escuchando. Pues estoy viendo un aparato, una cosa como una estrella grande. Mucha atención al público santanderino, 3 objetos de color anaranjado. Se están recibiendo decenas de llamadas, nuestra central está atrancada, no entran más llamadas, nuestras colaboradoras no dan abasto, se están recibiendo muchísimas de toda España. Y el vértice del cono estaba al lado del objeto, y era como si se expandiera. Pues yo la primera idea que tuve era un avión ardiendo o algo similar. Estaba dando un paseo por la avenida de Cervantes en la ciudad de Cáceres y vi una especie de cohete que echaba humo. Era un objeto color, ¿cómo te diría yo? Pues así anaranjado, que iba en dirección este. Bueno, pues vieron pasar como una escuadrilla de luces a gran altura. Ellos me comentaron que información de 3-2, o sea, 3 objetos delante, 2 objetos detrás. Atención grupos de observadores, mucha atención. Repetimos la información. Forma en ala delta, gran tamaño, que se desplaza sin menor ruido y sin luces de ningún tipo. Ahora, no hay que olvidar que en Badajoz ha sido un solo objeto y aquí han sido varios, que su comportamiento era muy irregular. Atención Canarias, repetimos esa noticia. Tanto al sur de Tenerife como en Fuerteventura, una luz discoidal del tamaño de un cuarto de luna llena. Momentos impagables, absolutamente impagables, ¿no? El momento en el cual alguien dice: se está viendo algo, y la radio enfoca con la fuerza de no tener imágenes, y la imaginación vuela. Carmen, ¿hay gente que siguió esas primeras alertas, la primera alerta? Pues nos están llegando mensajes que dicen que sí, además lo recuerdan perfectamente. Nieves desde Tenerife dice que estuvo en esa alerta y en otra, ya que mi padre era un forofo de Alés y de Jiménez del Oso. Estuvimos en las cañadas del Teide, no vi nada, solo un precioso cielo estrellado. Nos preguntan que para cuándo otra alerta OVNI. Eso hay que Estuve en la de 2004.
Bueno, a ver si la cadena SER este año hace algo. Desde Madrid, qué recuerdos con esa voz de fondo, metido en la cama y mirando hacia el cielo para ver si veía algo. Yo era pequeño, pero lo recuerdo con gran cariño. Sois muy grandes. Seguimos ahora con mensajes porque fijaos lo que viene ahora. Claro, ha habido avistamientos, pero en una alerta concreta, como diría Les, en un día concreto, de repente hay la confirmación de la visión de un ser. De un ser, como suena. Muchos estarán preguntando ¿por qué Javier Sierra está tan callado? Pues ahora lo voy a contar yo. Es que está preparando su material, Radio Nueva, la alerta en la que pasó de todo. La alerta, ya está, la alerta. Destacado en la ermita, tú. Sí. Bueno, ahora lo contamos. Hubo un ser. Esto ocurre en Espacio en Blanco. Nuestro compañero Miguel Blanco tiene el honor, no sé si hay algún otro caso con visión de un ser, y otro mítico, Luis Jiménez Marguenda, otro mítico de las ondas y el levante español, que habla de unos testigos muy asustados y un humanoide así, a lo claro. Diego. Sí, ocurrió el 25 de junio de 1988, fue un año antes de la gran alerta del Teide, y esto que nos cuenta Luis Jiménez Marguenda, fallecido ahora hace unos 10 años, ocurrió en la Sierra de la Carrasqueta. Se habla de un encuentro con un humanoide, de incluso la alteración del factor tiempo, y de unos testigos que no tienen ninguna intención de hablar a los micrófonos de Espacio en Blanco. Documento único en la historia, en 88. Nos vamos a Alicante, Luis Jiménez Marguenda. Luis, ¿nos escuchas, Luis? Sí, os escucho. Han llegado un par de muchachos corriendo porque no podían conectar con nosotros. Parece ser que los avistamientos se producen, pero ellos no quieren hablar, están muy nerviosos. Han llegado muy agitados y están aquí, pero no se atreven a hablar. Y una de las llamadas que hemos recibido hablaba de un humanoide en la zona de donde se ha producido este caso concreto. Un ser que dice que lo han visto, que son varios automovilistas los que lo han visto. Una persona que dice que tenía unas características un poco extrañas, pero que era exageradamente alta. Varios automovilistas, un ser exageradamente grande, y Santiago Camacho alucinando diciendo esto es muy grande. Pero mucho, o sea, es grandísimo. Y esto al humanoide. Sí, sobre todo hacer una alerta ovni y encontrarte con un humanoide. Es que es genial. Ya es casualidad, es ¿no? Es genial. Pues la verdad es que ¿en qué acaba esta historia? Porque me tenéis absolutamente Bueno, pues escucha, Santi, porque reporteros, ha habido todo tipo de reporteros. Yo creo que aquí es mejor no decir nada, Diego. Ha habido reporteros de toda catadura y calaña, lo digo por uno mismo, y os va a sorprender. Sí podemos decir la alerta en la que se produce esto. Otra gran alerta con movilización total de Juan Antonio Cebrián, que ocurre algo con Cebrián que es muy curioso. Quizá no con Alés, que está más lejano en el tiempo y estamos resucitando constantemente en la radio, pero cuando uno escucha, por ejemplo, a Fernando Jiménez del Oso, o a mí me pasa, no sé a vosotros, con Juan Antonio Cebrián, bueno, que parece que sigue ahí, ¿no? Que no ha cambiado nada en la vida y que sigue ahí, ¿no? Y eso quizás es lo mejor que puede pasar. Sí, uno siente un escalofrío y mucha emoción, la verdad. Ocurre en la alerta de 1997, esta formación de reporteros, ¿no, Diego? No desveles, pero ocurre ahí. Sí. A comienzos del verano, el 5 de julio del 97, Juan Antonio Cebrián y Onda Cero organizan una alerta ovni con un título rotundo y sonoro, La noche de los cazadores de ovnis, lo llamaron. 5 horas de programa en fin, llegaron a reunir a unas 50.000 personas en distintos puntos de España y, como dices, allí estaba prácticamente todo el mundo que tenía algo que decir en el panorama del misterio en España. Y hasta los que no tenían nada que decir también estaban. Exactamente, vamos a escucharlo. Vamos a ver, Iker, te paso con Iker. Estamos con Iker Jiménez a ver qué ambiente nos refleja. Míralo, ya están por ahí gritando. Hay aquí expectación, Juan Antonio, ¿qué tal estás? Muy bien, Iker, ¿qué me puedes contar? Pues la verdad es que el ambiente es precioso, un montón de gente sentada en un amplio césped, buscando con su mirada el cielo y esperando que realmente, aparezca lo que sea. La verdad es que hay un ambiente de camaradería, de ilusión, de compañerismo absolutamente increíble, Juan Antonio. Una experiencia que de verdad invitamos a la gente a que se acerque hasta aquí porque merece la pena, de veras. En cuanto se produzca cualquier noticia, estamos en contacto. Gracias, Por supuesto, un abrazo. Nos vamos a Onda Cero Valencia, en la playa de la Malvarrosa. Pablo Motos está con un gran despliegue allí, está rodeado de marcianos, tiene aducidos, tiene uno de Saturno. Pablo Motos, buenas noches. Buenas noches desde Valencia. No te cuento. Sí te cuento. Tengo a mi derecha una antorcha enorme. A mi izquierda tenía que estar otra que se nos ha corrido, pero también la tenía que tener. Y lo que tengo es muchísima gente alrededor esperando a que esta noche algo suceda, aunque, hombre, realmente...
La verdad es que Juan Antonio Cebrián dando paso a un servidor, a Pablo Motos, y parecía el fin del mundo, más que en el Pablo Alerta OVNI. Motos, cazador de ovnis. Exactamente. Bueno, y Agustín Bravo, el mítico Agustín Bravo, fue uno de los reporteros del Alerta OVNI en San José de Valderas, año 90. Es que en las alertas ha estado lo más trufado, lo más engranado de la sociedad española. Ha estado en las alertas. Bueno, ha llegado a haber corresponsales tan insólitos, tampoco desveles, pero cuéntanos algo, como unos en Doñana, ¿no? Sí, un grupo que, según Alés decía, era el grupo más extraño o insólito de todos los que estaban vigilando las noches en 1983, en concreto la noche del 14 de agosto. Era una de las primeras ediciones después del 79 de Alerta OVNI, y entraba María, una corresponsal muy especial. Bueno, vamos a escucharlo. Además, ese lugar, el Coto de Doñana, lugar de avistamientos, de fotografías, de presencia ovni, y por supuesto tenían que estar los más expertos, los más avezados buscadores de ovnis. El documento, año 83, no tiene de verdad pérdida. El grupo con el que queremos contactar es un grupo situado en un lugar maravilloso de España, del que yo he hablado muchas veces, porque está situado ni más ni menos que en el corazón de Huelva, en el Rocío, en la aldea de El Rocío. Y además porque es el grupo más insólito que en esta Alerta OVNI 1983 va a tomar parte en la observación de los cielos. Ellos no van en coche, ni llevan antenas, ni llevan cámaras fotográficas. Ellos caminan por las inmediaciones del coto, por las estribaciones, van a caballo. Un grupo de chavales a caballo. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Yo, María. ¿Y qué cuentas, María? Pues que hay una niña que le pasó hace una semana una cosa de un ovni. Ah, sí. Oye, ¿tú quién eres? ¿Yo? Sí. Yo tu hija. Gracias, María, gracias. Adiós, papá. Adiós, hija, adiós. Hasta que vuelvas a Madrid. Muchas gracias. Mi hija representándome perfectamente, creo yo, en el Coto de Doñana. Yo no puedo estar allí, pero ellos me representan perfectamente. Qué bonitos sonidos, porque esto en el fondo es un homenaje. Podríamos hacer 5 o 6 programas, y los haremos quizás, sobre todo lo que pasó en las alertas OVNI, los casos, dónde, en qué provincias. Esto es un recuerdo espiritual de lo que ha sido las alertas OVNI, donde padres e hijas, donde reporteros más o menos descerebrados, y hablo de mí, donde personas de la más diversa condición, provincia, lugar, creencia, se unieron en algo que solo puede dar la radio. Y yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Y lo que estamos recordando. Era la hija de Alés, en un grupo a caballo yendo por las marismas de Doñana. Qué bonito documento, y que le gustará mucho a Alés allí donde esté. Pero ahora vamos a hacer una cosa que es muy interesante, y sorpresa que Diego Marañón, ya acostumbrado a Milenio 3, no conocía, pero que te va a gustar, Diego, te va a gustar. Estoy seguro. Espero que a la audiencia también. Una alerta donde pasaron muchas cosas, Carmen. Vinaroz. Radio Nueva. Mira, es que no vas a decir nada, Javier, vamos a poner el primer corte. Solo dime la fecha, por favor. Bueno, la fecha, hay que ponerse el traje de crononauta y viajar atrás en el tiempo a 24 años atrás, al 18 de septiembre de 1987. Servidor tenía 16 años y ya empezaba a hacer sus cosas extrañas en la radio. Suena un reloj, porque vamos a seguir en disección una alerta OVNI en la cual pasaron muchas cosas. Comenzamos. Y si te parece que pasa una de las personas... Bueno, parece que está pasando algo, Iker. Sí, cuéntanos, Miguel. Pues... Ese era Miguel Pedrero diciendo algo está pasando, pero eso vendrá después. Ahora casi anunciaba lo que viene. Miguel Pedrero, año 2004, era consciente de que lo de Radio Nueva era muy fuerte. Tan fuerte como para escuchar a Jerry Conga. ¿Jerry Conga? Sí, Agustín Soldado, gran amigo, llevaba un programa en las radios nocturnas, en la radio nocturna del Maestrazgo, que se llamaba El Jinete de la Medianoche. Bueno, el título es espectacular, pero ¿por qué Jerry Conga?
Era el sobrenombre que él tenía. Agustín era un gran locutor, muy conocido en todo el maestrazgo y, bueno, tenía también su bis de presentador de discos, de animador cultural, en fin, de estas cosas que pasan en la costa. Y de bailongo de la conga. Claro, y que Carmen también conoce muy bien. Y Jerry, que es como lo conocíamos todos, hacía un programa entre metafísico y bueno y nocturno, era indescriptible, o sea, el lugar exacto que era El jinete de la medianoche, y ese programa poco a poco fue tornándose en un programa de misterio. Yo empecé a colaborar con él durante mucho tiempo, durante muchas noches. Que no me cuentes más, Javier, que vamos a hacerlo por cronología. Hasta que hicimos ese programa el 18 de septiembre del 87. Cambió la historia del programa y yo creo que mucha gente todavía en el maestrazgo se acuerda de aquello. Pues vamos a darle casi al forward y vamos a ver, o al rewind en este caso, vamos a ver qué pasó en esa alerta OVNI, porque es alucinante lo que vais a escuchar, os lo aseguro, en tiempo real casi. Así, el amigo Jerry Conga presentaba a la unidad móvil en la ermita. Esto es glorioso. En la ermita de San Sebastián. Esto es glorioso. 17 minutos han transcurrido ya de las 11 de la noche en este 18 de septiembre de 1987. No hay nada oculto que no sea revelado, no hay nada secreto que no haya sido conocido. Esto fue publicado en los Evangelios. Nosotros, tras esa publicación que tiene mucho que ver con el jinete de la medianoche, vamos a dar línea a nuestros compañeros en la unidad móvil en la ermita. Javier Sierra, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros nos encontramos, bueno, totalmente alucinados del cielo que tenemos esta noche. Hemos acertado de pleno con la noche que vamos a tener aquí y la verdad es que nos hemos reunido pues un montón de gente. No pensábamos que la radio tuviera este poder de convocatoria tan enorme. Pues claro que la radio tiene ese poder. Y entonces se te ocurre algo. En la ermita estabas con un montón de gente y con alguien muy peculiar. Bueno, estaba con muchas personas muy especiales, porque ya habían participado previamente algunos de ellos en una prealerta OVNI que había tenido lugar el mes de agosto de aquel año, que también habíamos coordinado a través de ese mismo programa, y al que habían subido unas 15 o 20 personas. Es decir, nosotros habíamos llamado a los oyentes de Radio Nueva a que subieran hasta la ermita de San Sebastián, que se encuentra a unos kilómetros del centro urbano de Vinaroz, a que vieran el cielo. Funcionó, nos llamó la atención la expectación que generó aquella experiencia. Repetimos este 18 de septiembre y en vez de venir pues una veintena o una treintena de personas, que es lo que esperábamos, la carretera empezó a llenarse de vehículos, la policía municipal tuvo que intervenir para reconducir el tráfico. Nosotros calculamos que en aquella experiencia hubo unas 500 o 600 personas, que es mucho para una emisora, en fin, de ámbito comarcal. Y más en el año 87, donde casi se había olvidado hablar de ovnis. Pero entre esas personas que estaban allí esa noche conmigo, estaba Luis José Grifol. Luis José Grifol lleva muchos años, desde el año 79, convocando este tipo de alertas en la montaña de Montserrat. Nunca había salido de la montaña a hacer una experiencia de ese tipo. Y llega a Vinaroz, se anima con el programa y hace una invocación, que es lo que vamos a escuchar ahora, que es tremenda. Minuto 47 del programa. El crono se echa a andar. Minuto 47, vamos allá. Desearíamos, y como no, creo que la mayoría, pues que se viese algo contundente. Y esto contundente, y recordando eso que decía de cuando estuve aquí hace años, pues para mí sería el que viéramos un trazo muy potente, pero muy potente, paralelo a la Vía Láctea que tenemos sobre nosotros y en dirección sur, por ejemplo. La noche era excepcional. Estábamos todos con los ojos muy abiertos, escrutando todo el arco de la bóveda celeste. Veíamos la Vía Láctea perfectamente y nos fijamos en las coordenadas que nos dio Grifol en ese momento. A los 3 minutos de reloj exactos, a los 3 minutos, esa invocación surte efecto. Adelante, unidad móvil desde la ermita. Sí, bueno, hemos visto el trazo que nos pedía Luis José Grifol, lo hemos visto paralelo a la Vía Láctea, pero creo que nadie mejor que Vicente Enguido nos ha sido de las primeras personas que se ha dado cuenta. Sí, ¿Qué ha pasado? Estaba mirando hacia allí. Exactamente el trazo se ha definido desde las 3 estrellas que se ven aquí en la Vía Láctea. En la parte superior ha empezado un poco inclinada y ha bajado hasta la tercera de abajo, donde ha desaparecido. Era una bola luminosa bastante potente. El cronómetro vuelve otra vez a echar a andar.
porque un minuto, solo un minuto más tarde, yo le saco conversación a Grifol sobre eso que está pasando, que estábamos viendo, esas luces que parecía que obedecían sus órdenes, y cuando le saco el tema del 11 de cada mes, porque él convoca sus alertas OVNI desde el año 79, cada 11 de cada mes, bueno, pues las luces vuelven otra vez a hacer acto de presencia. Y se me ocurre también pedirles a los de arriba a ver si aceptan hacer una demostración al estilo de cómo la pueden efectuar, es decir, encendiendo un foco, simplemente encendiendo un foco potente en posición de ingrávidad o quietos en el cielo, y hasta incluso lanzando un flash. Y vamos a devolver conexión a los estudios en espera de otra nueva manifestación. A pesar de que seguimos viendo trazos que, bueno, ahora Vicente acaba de ver uno, yo todavía no he llegado. Estaba arriba de nuestras cabezas, justamente ha pasado, habrá tenido un recorrido de un par de dedos así, ¿no? Si me permites. A ver, sí. Bien, estamos ahora viéndolo al OVNI muy sobre nosotros, y se me ocurre también pedirles a los de arriba a ver si aceptan hacer una demostración al estilo de cómo la pueden efectuar, es decir, encendiendo un foco, simplemente encendiendo un foco potente en posición de ingrávidad o quietos en el cielo, y hasta incluso lanzando un flash. Esta era la segunda invocación que hizo Luis José Grifol pidiendo que se manifestasen, ¿no? Y qué curioso, porque solamente 2 minutos y medio después, si se pone otra vez ese cronómetro en marcha, 2 minutos y medio después, ese potente foco que él había pedido que iluminara la noche de Vinaroz, la noche del Mediterráneo, pues hizo su aparición, y uno de las personas que nos acompañaban me lo describía así cuando le preguntaba allí arriba en la ermita de San Sebastián. Parece ser que nos piden paso de nuevo desde la unidad móvil. Adelante. Sí, bueno, vamos a hablar con Juan Salvador. Ante todo, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, quisiera que nos explicases este último trazo que hemos visto. ¿Qué te ha parecido? Bueno, es fantástico. Esto es una realidad hecha fantasía, ¿no? O a viceversa. Este trazo que se ha visto ahora, el que yo he visto, por ejemplo, ha sido corto, y más bien ha sido un fogonazo que no un trazo, que es lo que había pedido Luis José Grifol. Sonreímos porque esto es increíble. O sea, se iba cumpliendo cada cosa que iba diciendo Grifol junto a la ermita. La gente observando todo aquello, tú allí presente con el micrófono, es que es increíble. Yo entiendo que sonría, sí, pero en aquel momento, con esa sucesión de acontecimientos, eran petición hecha a través de los micrófonos de Radio Nueva, petición que parecían cumplir esas luces, que es verdad que parecían meteoritos o reentradas de chatarra espacial, o, en fin, le podíamos dar la interpretación racional que quisiéramos, pero lo cierto es que surgían justo donde Luis José Grifol lo decía y justo cuando él lo decía. Tanto es así que en un momento determinado, y esto fue unos pocos minutos después de este último instante, vuelve a sonar el cronómetro, 3 minutos más tarde, hay una tercera invocación de Luis José Grifol, y en este caso no hubo que esperar para ver las luces. La manifestación fue inmediata. Entonces, antes decía Luis Bru que se haría verlos lentamente, y cuando se les ve lentamente, incluso a veces aceptan el hacer una sinusoide. Luego de eso también a mí me gustaría verles en paralelo, viendo 2 aparatos en paralelo. O sea, empecemos con la sinusoide, si os parece, una especie de S, en la que se les pueda ver un poco con recreación por esta zona, hacia donde todos estamos mirando, que es por donde ha desaparecido el último trazo. ¿Qué os parece? Y lo han visto, lo hemos visto de nuevo, pero de una manera casi inmediata. ¿Por qué esa inmediatez?
El final de esta historia, que fue pues probablemente una de las horas de radio más intensas que yo he vivido en mi vida, bajo aquella impresionante bóveda celeste del 18 de septiembre, rodeado de varios centenares de amigos, con una furgoneta que era la unidad móvil y una antena plantada, pues en fin, con cinta aislante sobre el techo de ese vehículo para que llegara la señal a la emisora central. Bueno, el final de esa historia es sorprendente, porque Luis José Grifol hace un pronóstico o un anuncio que a mí me deja perplejo. Sobre todo me dejó muy perplejo porque me quedaba una hora más de radio por hacer, y de repente él dijo que aquel espectáculo cósmico que nos estaban dando los ovnis, se iba a acabar. Lo dijo así, Iker, atento. Mira, quería decirte que a ti y a todos los que nos escuchan, que no sé por qué, pero cuando se ha visto el trazo precisamente paralelo a la Vía Láctea, que era, ha sido la segunda vez que se ha visto, porque luego de haberlo pedido la primera lo hemos visto, no sé, he tenido la corazonada de que sí, esto se ha acabado. Y tan demostrativo puede ser el pedirles que aparezcan por un sitio y que aparezcan, como el que decir que ya no se van a ver más y que no se vean. Y aquella noche de sorpresas ininterrumpidas, una tras otra, durante la primera hora del jinete de la medianoche, dio paso a una noche de absoluta tranquilidad. No se vio nada más. No se vio nada más. Yo me quedé tan perplejo que durante años mantuve una postura como muy observadora del fenómeno de Luis José Grifol, porque él nunca había salido a hacer este tipo, digamos, de experiencias fuera de la montaña de Montserrat. De repente las luces parecieron abandonar la montaña de Montserrat, donde se han visto en muchas ocasiones y se han fotografiado. Le siguieron a él hasta Vinaroz, en Castellón, se manifestaron y se volvieron a ir con él, porque nunca volvió a ocurrir. Tú tenías eso. 16 años y eras el que llevaba la unidad móvil de Radio Nueva. Exactamente, sí. Vaya bautismo de fuego a nivel de ovnis, ¿no? Bueno, vaya bautismo de fuego, como experiencia de comunicación fue verdaderamente insólita. Ahí me di cuenta de que efectivamente estos micrófonos, el ponerse detrás de un micrófono y el ponerse debajo de la bóveda celeste, hacen un binomio perfecto. Historia, Diego, hemos querido con este homenaje con cortes y cronómetro hablar de tantos y tantos programas locales, ¿verdad? Programas como el de Joaquín Abenza, tantos otros amigos que han seguido haciendo alertas OVNI y que han motivado una repercusión local impresionante. Pero un instante que nosotros no podemos olvidar, en voz que antes aparecía de forma casi sutil. Ya verás que recuerdos, Carmen, cuando escuches esto. Año 2004, la alerta de Milenio 3, también hay que mencionarla, evidentemente. Y también tuvimos sorpresas. Primero, por el eco. Segundo, por algunos momentos absolutamente impagables que también van a hacer recorrer pues un escalofrío, ¿no? El cuerpo de muchos oyentes, imagino, Diego. Sí, ocurrió el 25 de junio de 2004 en la alerta de Milenio 3, que congregó a unas 8.000 personas que acudieron a la emisión en directo, y entre los corresponsales que estaban desperdigados por España estaba Miguel Pedrero. Estaba en el Monte de la Espenuca, en Betanzos, y desde allí, a eso de las 4:15 de la mañana, ocurría esto. Y si te parece, te paso una de las personas. Bueno, parece que está pasando algo, Iker. Sí, cuéntanos, Miguel. Pues, ¿dónde? ¿Qué? Bueno, está pasando algo en vivo ahora mismo, en el Monte de la Espenuca, en Betanzos. Guau. Me están diciendo, sí, una luz. Los nervios típicos. Una luz blanca, bastante grande, que se ha perdido detrás de unos árboles en este momento, Iker, y parece, vamos a ver. ¡Ay, Dios! Vaya, parece que se está cruzando con otro objeto. ¿Lo estáis filmando, Miguel? ¿Hay alguien con cámaras filmándolo? Pues no lo sé si alguien tendrá cámara por aquí, Katia, o Carmen, perdón. Cámaras fotográficas, cámaras de vídeo rápidamente, porque vamos, yo creo que eso es pues esencial. Sí, sacar cámaras si tenéis por ahí. No, ha desaparecido esto. ¿Dónde? Bueno, está ocurriendo ahora mismo, estamos escuchando, vía abierta con Galicia. ¿Alguna recomendación, Javier, para esta gente? Que tengan cuidado con los bromistas. También. Sí. Que también es posible. Ah, por cierto. Que haya bromistas agazapados. No era mucha altura, ¿verdad? Bueno, sí, quizás bastante alto,
Van a cumplirse 7 años, y ahí estaba Javier Sierra, ahí estaba Santi Camacho, ahí estabas tú, Carmen, y estábamos todos, y con un Miguel Pedrero como un hombre de hielo casi, Miguel Pedrero, perdiendo, como debe ser, ¿no? La emoción le embargaba, estaban viendo algo en vivo. Claro, y además yo decía aquello de cuidado con los bromistas, porque no hubiera sido la primera alerta de la historia que se ha visto interceptada por gente que con mala intención, con verdadera mala intención, trataron de engañar a muchos observadores de buena fe. Pero eso desde el principio del tiempo, ¿no? Algún día contaremos la intrahistoria de esa alerta OVNI del 2004, porque hubo mucho más de lo que la gente se puede imaginar. En el año 79 o incluso antes, el proyecto Iván y otras historias también intentan engañar al público con luces y demás para hacer que se vean ovnis falsos y decir que son falsos. Es parte también de la historia de las alertas OVNI, ¿no? Sí, y es lo que hace que los modernos observadores de ovnis, lo que los anglosajones nos han robado como concepto y han convertido en night watchers, en vigilantes del cielo, bueno, pues hace que se tengan que formar muy bien en astronomía, y por lo tanto siempre se recomienda que en estos grupos vaya alguien especializado en la observación del firmamento cósmico, también en navegación aérea y, por supuesto, en todo lo que tenga que ver con luces artificiales, etcétera. En cualquier caso, decíamos al principio que esto hay que repetirlo, pero sí que esto hay que repetirlo y hacer la primera alerta OVNI de la era en la que todo el mundo lleva una cámara de fotos, una cámara de vídeo en el bolsillo y la posibilidad de enviar esas fotos en tiempo real mientras se están haciendo. La primera alerta OVNI de ese tipo en el mundo sería un hito. Otras emisoras han cogido esta iniciativa de la SER y han puesto en marcha sus alertas OVNI particulares. Nosotros nos alegramos mucho de que lo hagan, de que tengan mucho éxito, pero hay que reconocer siempre la paternidad de las ideas y decir que Alerta OVNI nació aquí, para la radio, nació en la SER, y esto hay que reconocerlo y decirlo, compañeros, no cuesta ningún trabajo. Bueno, pues, Diego, el señor Antonio José Alés, al César lo que es del César, diciendo que radiofónicamente, y esto es un homenaje para todos los que han hecho alertas OVNI, para todos, pero que nació en la SER, ¿no? Sí, además era algo que siempre repetía, o cuando le daban la oportunidad de hablar de esa carrera, ¿no?, que tuvo Medianoche en relación a las alertas OVNI, él siempre dejaba claro que aunque otras emisoras utilizasen, ¿no?, ese reclamo, o que incluso los medios de comunicación se hiciesen eco de esas experiencias, la paternidad radiofónicamente hablando era suya. Diego, vamos a hacer túneles sobre lo que pasó exactamente en muchas alertas, pero es tanto el material que esto era un recuerdo casi emocionado a todos aquellos, desde la emisora más pequeña hasta la más grande, como es la SER, que han mirado al cielo y han querido hacer una experiencia de comunicación sin precedentes, algo genuino de este país, algo que forma parte de la historia de la comunicación. Y yo creo que hemos hecho un homenaje muy bonito, muy emocionado, y ahora veremos cómo mucha gente lo ha sentido. Diego Marañón, nuestro crononauta, un abrazo muy fuerte, amigo. Buenas noches, Iker, y me voy a buscar Jerry Conga en Google. Mítico absolutamente a partir de la Jerry Conga y su jinete de la medianoche. Le damos cobertura a partir de ahora. Fue un programa muy longevo, estuvo muchos años en antena y la verdad que seguro, vamos, estoy convencido que muchos oyentes de Milenio 3 que son noctámbulos y que escuchan la radio a estas horas intempestivas se acuerdan. Y si tenía a Javier Sierra como el corresponsal con 16 años es que sabían algo, ya intuían algo. Vamos a hacer una cosa, vamos a saber qué ha pasado un día como hoy, efemérides con Carlos Largo, y ahora todos esos recuerdos, esa nostalgia que está ahí en nuestras vías de contacto. ...6 de febrero de 1748... nace Adam Weishaupt, fundador de los Illuminati, sociedad secreta a la que por su enorme poder quedaron vinculadas numerosas conspiraciones. Concibió la idea de fundar una escuela secreta de sabiduría donde jóvenes intelectuales de gran talento pudieran acceder a áreas del conocimiento prohibidas por el clero en las universidades alemanas y poco a poco ir acaparando áreas de poder más extensas. Era esencial mantener el secreto para evitar los ataques de los jesuitas, de forma que en apariencia la orden funcionaba como un club social.
6 de febrero de 1833, Samuel Morse presenta en sociedad uno de los inventos pioneros de la comunicación, el telégrafo. Al telegrafiar según el principio de Morse, el juego de caracteres producía unos contactos determinados en el lado del emisor. En cuanto fluía la corriente, el impulso movía hacia adelante el lápiz en el lado del receptor y éste dibujaba un ángulo. Cuando se interrumpía la corriente, retrocedía a su posición inicial. Cada línea angular representaba un símbolo y un diccionario revelaba su significado. 6 de febrero de 1958, se produce un trágico accidente aéreo en el aeropuerto de Múnich-Riem. 23 personas fallecen, entre ellos gran parte de los miembros del equipo de fútbol Manchester United. 60.000 aficionados abarrotan el estadio del Manchester United y muchos miles más están allí en espíritu cuando el nuevo capitán Billy Falke, superviviente de la catástrofe aérea sufrida por el famoso conjunto, sale al terreno de juego al frente del joven equipo que renace a la actividad de la Copa Inglesa en un encuentro con el Sheffield Wednesday. Falke recibe de un alevín balompédico la moneda que ha de darle la suerte de elegir terreno, mientras las cámaras fotográficas recogen el testimonio del acto. Otro jugador que logró salvarse del accidente, el portero Harry Gregg, es ovacionado por los espectadores. Con 2 supervivientes, 2 nuevas figuras incorporadas de otros clubes y 7 jóvenes reservas, el Manchester se lanza en pos de la victoria. 6 de febrero de 1983, el exoficial nazi Klaus Barbie es trasladado a Francia para ser juzgado por sus crímenes tras ser detenido en Bolivia. Pero eso es una barbaridad. No he tenido en absoluto nada, ni físicamente ni políticamente, con los paramilitares, ¿no? Porque los 30 años que yo vivo tanto en el centro me dediqué, traté de no mezclarme o introducirme en la política boliviana, ¿no? 6 de febrero de 2005, la efeméride de Milenio 3. La nave del misterio repasaba la historia de la transcomunicación. Entre los episodios seleccionados abríamos el programa con la misteriosa experiencia del cantante de ópera Friedrich Jürgenson, del que escuchamos ahora su voz. Juanma Frasquet en la nave del misterio nos va a poner esta voz que es de un documental, uno de los últimos documentales a los que puso voz el mismo productor y realizador. Luego os digo de quién se trata, porque estoy seguro que más de uno que siga estos asuntos va a sentir un escalofrío. Pues esto que estáis escuchando casi a modo de ópera, que sirvió para uno de sus documentales, es una antiquísima grabación. ¿De quién, Carmen Porter? Buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Pues este es nada más y nada menos que Friedrich Jürgenson. Yo sigo mi camino, y mi camino es ayudar a los animales. Forumbayer.es, www.forumbayer.es, porque hay una iniciativa. Cada uno que mande una fotografía con su perro, Bayer dará €1 para que se investigue en enfermedades contra los perritos, en este caso contra leishmaniosis. Rápidamente voy con los ganadores del libro de oro de los magos y brujas de Tomás Hijo, publicado por Tatanka, editorial Tatanka. Precioso libro, hay que decirlo. Samuel nos decía, buenas noches, me decido a escribirles ya que este tema lo viví hace muchos años y por anticreencia de la gente no lo he contado a casi nadie. Tenía unos 12 años y durmiendo ya de madrugada noté cómo la cama se hundía, como si alguien se sentase en ella. Me giré, saqué la cabeza de las sábanas ya que hacía frío y mi sorpresa fue al ver como una virgen vestida de blanco con un niño en brazos. La habitación estaba oscura y la vi perfectamente. Al segundo siguiente volví a esconder la cabeza bajo la sábana y esta empezó a subir como si se levantase y se fuera. Otro de los libros es para un mensaje que nos decía: la maldad domina la humanidad. Recordemos que el cerebro humano es más desconocido que la superficie de Marte. Hay mucho que descubrir aún. Y el último es para Batia, que nos decía: hola Carmen, hola a todos. No sé si se pueden catalogar de visiones y lo llamamos sueños que se cumplen. En los últimos años he tenido 3 de esos sueños. El que más me marcó fue soñar con la muerte de mi madre un mes antes de que le diagnosticaran una enfermedad terminal y sin que nadie hubiéramos detectado un solo síntoma de la enfermedad. Soñé incluso con la escena de la misa del día de su entierro. Con ese entierro ella llevaba un abrigo y no habían pasado los años, era actual. La escena prácticamente igual sucedió. Pues para contrarrestar toda esta sensación, un poquito de positividad, energía para todos. Carlos Largo, Fermín Agustí, Coque Peinado, felicidades compañero, Noel Calero, Santi Camacho,
Mañana nos vemos, compañero. Mañana nos vemos. Con muchas cosas. Ángel perdido. Ha llegado el ángel perdido. Sigue tu propio camino, Javier. Sí, señor, el ángel perdido, mi libro ya está aquí. Y además, otra cosa, mañana nos vamos a ver en Cuarto Milenio hablando de la expedición con la que terminé el libro en el Monte Ararat. Momento mítico de la historia del cine. 1999, franja con el año 2000, El sexto sentido. Muchísimas personas nos habían preguntado por el director de esta película. Primer zambombazo tremendo. Medio mundo, o 3/4 del mundo prácticamente, se quedan con el hálito cortado al comprobar lo que ya se puede decir, ¿no? Que Bruce Willis no es un vivo precisamente, sino un difunto. Y es uno de los mazazos o giros más célebres, sin duda, del cine de la última década. Muchas personas hablaron de Shyamalan, el director, como alguien interconectado con el misterio, como alguien que había vivido cosas asombrosas desde la niñez, como alguien que tenía una vida marcada por sucesos paranormales. Carlos, ¿qué se contaba de Shyamalan? Muchísimas cosas. Y se hizo un documental que tuvo un eco tremendo. Pues sí, la verdad es que, si te parece, vamos a adentrarnos en el año 2004, que es cuando se produce este documental. Se acerca un conocido director de documentales al rodaje de la película El Bosque, que justamente hizo ese mismo año Shyamalan. Y bueno, pues en él se contaban cosas muy variadas. Se trataba de hacer, digamos, una serie de entrevistas con el propio director y también con personas allegadas a él, tanto del rodaje como, bueno, pues conocidos, su mujer, por ejemplo, también hacían llamadas. Y bueno, pues uno de los sucesos que, por ejemplo, se cuenta que marcaron la vida del propio director fue en la escuela. En este documental, que se llama El secreto enterrado de Shyamalan, hablan, por ejemplo, entre ellas con personas como la profesora de la escuela donde estudiaba Shyamalan de pequeño en Filadelfia. Y bueno, pues se cuentan cosas como que el propio pequeño Shyamalan tenía amigos invisibles. Amigos, un pequeño amigo que se llamaba Henry y que él mismo dibujó. Si te parece, vamos a escucharlo. ¿Tenía amigos? Algunos. No era un chico tímido. Hablaba mucho de un pequeño niño llamado Henry. Henry. ¿Había escuchado ese nombre antes? No venía a esta escuela. No era uno de los nuestros. ¿Y puede que todo ello tuviera otro significado? No lo creo. ¿Por qué no? Monag hizo para mí un dibujo de él. ¿Quieres verlo? O sea, una infancia especial. Muy especial, porque además el propio director del documental, hablando en una entrevista con Shyamalan, le dice que, bueno, que ha llegado a la conclusión de que hace sus películas basándose en su propia vida. Que, por ejemplo, El sexto sentido se basaba en esta historia de este pequeño niño que veía muertos, y efectivamente, pues Henry... O sea, que era un autorretrato de alguna forma, una biografía enmascarada de ese niño que se hizo famosísimo, sí, viendo difuntos. Eso es, pero no solo El sexto sentido, porque también, si recordamos, por ejemplo, dos películas, La joven del agua, que fue posterior, e incluso la propia Señales, que se produjo después del Protegido, también había un elemento, el agua, que mataba a los extraterrestres. Pues Shyamalan en este documental se cuenta que tenía ese factor miedo, digamos, al agua por un evento que tuvo lugar cuando tenía 10 años. Al lado de la casa de Filadelfia, digamos, donde vivía, que era donde veía a este niño, a Henry, se produce un evento que le marca para toda la vida, según este documental. Tiene 10 años, está con una amiga, una antigua amiga del colegio, al lado de un pantano helado, era invierno, y justamente Shyamalan se cae a ese pantano helado. Se sumerge, está durante unos cuantos minutos sin sentido, cae en un estado de coma, y bueno, pues tiene experiencias que nos va a contar Cecilia, que es la compañera de escuela que le acompañaba en esos momentos. Él tenía como 10 años cuando todo ocurrió. No lo recuerdo de manera exacta, pero él cayó dentro del pantano helado y tuvo que ser rescatado. Él sintió que aquello realmente le marcó de alguna forma, y de hecho
Me regaló el reloj que llevaba puesto cuando pasó. Me lo dio a mí. Me dijo que había visto cosas. Me dijo haber visto gente. Gente que no sabían que estaban muertas y que él conocía. 3 y 13 minutos. Tenemos aquí no solo un niño con una facultad especial o sensibilidad especial, siempre según este documental, por el que tanto nos habéis preguntado, sino un niño con traumas y que vea a muertos que no saben que están muertos. Parece que es un pionero porque, por ejemplo, la última de Clint Eastwood va sobre este asunto, más allá de la vida. Luego, si queréis, lo comentamos, ¿vale, compañeros? Abre esta línea popular de hablar de personas que ven otras cosas cotidianas pero aterradoras en ocasiones, Shyamalan. No me extraña que tantos amigos de Milenio, porque yo no he visto ese documental, pues estuviesen preguntando: Iker, tenéis que hablar de la vida secreta de este director. Y otro elemento más, Iker, a lo largo del documental, como decíamos, había varias entrevistas con el propio Shyamalan, y nunca, hasta el final del propio documental, cuando casi se lo saca el director, no menciona esta casa de Filadelfia en la que vivió durante esa edad de 10 a 12 años que tuvo lugar este suceso. Y además hay otra parte muy importante. Hay un encuentro, se produce un encuentro en un bar de noche, una quedada entre el propio director y Shyamalan. Están jugando al billar y bueno, se acerca una fan de Shyamalan, le pide hacerse una fotografía con él. Y bueno, pues es una Polaroid, con lo cual tiene esa fotografía instantánea. La ven a continuación y el director del documental, en este caso, observa que al lado de Shyamalan no solo está la cara del propio Shyamalan borrosa, sino que hay unos pequeños efectos de luces, como en la película del Sexto Sentido, que tenía esa relación con los muertos que el niño veía. Y bueno, pues si te parece, vamos a escuchar el corte, porque un ayudante que tiene el director del documental ve esa fotografía y le identifica como un santero. Es una persona latina y bueno, le dice cómo esos santeros en su propia cultura tienen ese contacto con el más allá. Parece como si fuera un santero. ¿Cómo qué? Un santero. Gente que en mi cultura se puede comunicar con el más allá, con espíritus de gente muerta, y cuando tú los ves se parece mucho a lo que vemos en esta fotografía. ¿Lo dices por la luz? Sí, toda la luz de él. Santería, traumas, visiones desde niño, en fin, una radiografía de lo que luego ha expresado en el cine, pero quedaba un último factor. Había que hablar con él, saber algo más, Carlos. Pues sí, porque como decíamos, además el propio Shyamalan en este documental se identifica mucho con Hitchcock, que decía que los pájaros le había influido mucho, y de hecho a lo largo de las varias entrevistas que se le hacen en este documental aparecen cuervos que le acompañan como si le protegieran. Bueno, pues esta misma semana ha estado presentando aquí en Madrid la nueva película que, bueno, produce, en este caso no es el director, es el guionista y productor. Se llama La trampa del mal, una historia moderna en un ascensor en donde se produce un encierro de 5 personas. Y bueno, pues se trata de sacar a esos personajes de ese ascensor, y hay una lucha entre el demonio y Dios en este caso. Entonces lo vamos a dejar ahí y nos va a contar el propio Shyamalan, digamos, si cree en este proceso de lo desconocido, en lo que cuenta en sus películas, y a ver qué nos cuenta. Únicamente me realizó preguntas. No creo que tenga una habilidad específica. Por ejemplo, cuando he llegado a algunas casas por la noche, he tenido algún sentimiento de sentirme incómodo ante el nuevo entorno, pero es lo más cercano a una experiencia de este tipo que haya tenido. No en los temas específicos que desarrollo en las películas, pero sí pienso que no sabemos casi nada de algunas cosas. Y eso es lo que me fascina, que no llegamos a comprenderlo todo. Es genial, me asombra cómo la ciencia crea palabras como el efecto placebo,
Me gusta porque significa que la ciencia desconoce también cómo funciona. Si yo te doy, por ejemplo, una pastilla y te digo que es medicina, hay un 40% de posibilidades de que te cures, simplemente por el hecho de haberte dicho que es medicina. Y te preguntas, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pienso que es muy interesante. Y es muy interesante lo que dice Shyamalan, un director de cine muy influyente. El cine es una forma tremenda de interactuar con los pensamientos colectivos de todo el mundo. Y hay dos cosas, que le interesa todo lo misterioso, evidentemente, pero hay una clave que no acaba de entenderse aquí. Si él dice que lo más cerca que ha estado del misterio son estas sensaciones simplemente, ¿dónde quedan todos esos episodios que se cuentan en el documental sobre su vida? Bueno, pues aquí está el misterio y la respuesta a todos los oyentes que nos pedían que, bueno, pues habláramos con él, se lo preguntáramos. Y es que efectivamente este documental es un falso documental que se hizo con motivo de la promoción de la propia película El Bosque, que se estaba rodando por entonces en el año 2004. Y de hecho, cuando se emitió en el canal Science Fiction Channel en Estados Unidos, provocó una alarma en toda la gente que lo vio, porque se pensaba que el propio Shyamalan era, bueno, pues este tipo de persona que había tenido una infancia muy cruel, muy dura, que tenía este contacto con los muertos, y bueno, pues tuvo que salir al paso una propia directora del canal para afirmar que lo sentían mucho, que haber provocado toda esta alarma, pero que se había tratado una campaña de marketing guerrilla, como ellos lo llaman, para promocionar esta película. Y bueno, de hecho, le preguntábamos al propio Shyamalan en nuestro encuentro que, bueno, pues si le había pasado algo extraño durante algún rodaje, como hemos contado en miles de rodajes, como El Exorcista, Poltergeist, y bueno, pues decía que no grandes cosas, pequeñas cositas, pero hay una que nos ha llamado mucho la atención y que nos la va a contar él mismo. Es mucho más cercano a cosas pequeñas, como por ejemplo, cuando cada vez que mirábamos el reloj, mientras estábamos rodando una película, y siempre marcaba las 11:11. Eso nos ha ocurrido un montón de veces, y siempre nos hemos preguntado qué significaba. Y uno de los actores nos comentó que numéricamente quiere decir que tú vas por el buen camino, que vas a hacer lo correcto. Y después de que me lo dijera, tuvimos una reunión y pregunté por la hora. Miramos el reloj y marcaba de nuevo las 11:11, y eso nos ocurrió un montón de veces. Además de cosas extrañas de este tipo, sucesos pequeños. Personaje intrigante, pero confirmamos, porque mucha gente no lo sabe, es el poder de los falsos documentales y de Internet. No entiendo muy bien por qué se hacen estas campañas y luego tienen que salir alguien al paso. Pues no hagas la campaña así. Digo yo, vamos, no lo sé. Pero que es un falso documental y que todo lo que se contó de Shyamalan, casi como retrato del niño desde este sentido, es mentira. Es todo mentira. Sí que es cierto que, por ejemplo, hay ciertos elementos que se ven en todas sus películas, que, por ejemplo, la ciudad de Filadelfia ha utilizado en casi todas sus películas para rodarlas, en Filadelfia, que fue la zona donde se crió. Hay otros elementos, pues esas referencias a Hitchcock, pero ni lo del contacto con este niño Henry que él tenía, ni el evento que tuvo lugar en ese pantano, tampoco fue cierto, porque de hecho se monta una ficción, digamos, dentro del documental muy interesante, del propio director que va a investigar al propio pueblo, a la zona, a la hemeroteca, se enseñan noticias referentes a brujería, a eventos que tuvieron lugar en ese pantano. Pero lo cierto es que nada de ese documental es cierto. ¿No os parece? Yo no sé si luego la gente, el público, nuestros amigos oyentes se sienten un poco engañados, ¿no? Porque hacen un documental, no cuentan nada, se difunde en diferentes países, generan un mito y luego resulta que es mentira, y luego tiene que salir la responsable del canal Sci-Fi diciendo que no, que yo no lo entiendo muy bien. ¿Este marketing realmente es productivo? Pues no lo sé, pero desde luego es un género en sí mismo. Hace unas semanas hablábamos de Alternativa 3, es decir, tampoco es algo novedoso. Pero incluso es que ese tipo de cosas se vienen haciendo durante mucho tiempo y a veces con consecuencias mucho más terribles. Estoy recordando que no recuerdo si fue en el 98 o en el 2000, la propia BBC hace un programa especial, hace una gracia estilo Orson Welles, que se llama Ghostwatch.
Y básicamente el argumento que en ningún momento se especifica que sea de ficción, hasta que empieza a haber reacciones de histeria, y de hecho hubo gente que tuvo que recibir tratamiento psicológico porque fue un shock muy fuerte. Tú imagínate que en un programa estilo España Directo, un programa de reportajes, pues hacen la gracia, no, pues en esta casa que hay en Norfolk pues se ve un fantasma. Y empieza una reportera a hacer la entrevista y se empieza a desencadenar una pequeña actividad poltergeist, lo que empezó ya con unos raps, o sea, desde luego se documentaron bien y pues van rascando un poco en la historia y descubren que la casa habría sido la residencia de un antiguo asesino de niños. Entonces hay diferentes conexiones a lo largo del programa, y a lo largo de esas conexiones la actividad poltergeist va en aumento. Cada vez los efectos especiales son más espectaculares, hasta que interviene un conocido parapsicólogo, entre comillas, previniendo de que por favor dejen eso, porque lo que está haciendo es una especie de sesión de espiritismo a nivel nacional, que toda la gente está involucrándose en aquello y no están haciendo más que dar fuerza a la entidad. El golpe final es cuando el susto con el que se acaba el documental, y el que hizo ya gritar a muchos británicos y llamar indignados después a la BBC, fue cuando finalmente el presentador del programa termina poseído por la entidad. Pues estamos hablando de la BBC, que es una de las instituciones teóricamente más serias y prestigiosas en el mundo de la comunicación. Las británicas. Efectivamente. Pues una productora que quiere hacer una promoción, pues imagínate las tropelías que puede hacer. Yo por lo menos no me prestaría a hacer una cosa sobre mi biografía contando mentiras para luego confundir a la gente. Yo no lo acabo de entender muy bien. Yo recuerdo que en nuestro país incluso salió publicado un libro de una reportera que había estado en un programa que se emitía aquí a nivel nacional en una de nuestras televisiones, donde decía que en varias ocasiones la habían llevado a sitios presuntamente encantados, y que la mayoría de las veces lo que hacían era un montaje donde ella salía corriendo, la hacían salir corriendo, la hacían salir llorando, que había oído cosas, que había visto cosas. Entonces también tengamos cuidado cuando reporteros, entre comillas, se meten en sitios donde supuestamente pasan cosas y realmente no pasa nada. Nosotros cuando pasan lo contamos, y cuando no pasa también lo contamos, porque la mayoría de las ocasiones hubo una época no pasa en que nada. a ciertos programas le pasaba siempre. Sí, por eso. Que es extraño, que es raro. Ahora, lo cierto es que después de Shyamalan, sorprendente, por ejemplo, de Clint Eastwood, que ha cogido el testigo, y desde luego nosotros vimos la película y, bueno, no sé, es como para recomendarla, compañeros, ¿qué creéis? A mí me ha dejado muy impresionado. Más allá de la vida, sí, muy recomendable. Sí, más allá de la vida, lo que recoge básicamente es la necesidad que todos y cada uno de nosotros tenemos por encontrar respuestas y por saber qué es lo que le ha pasado a nuestros seres queridos cuando han traspasado el umbral. Y está recogido con tal sensibilidad y con tal acierto que la verdad a mí me ha confirmado en la idea de que Clint Eastwood es uno de los grandes cineastas de nuestros tiempos, que Steven Spielberg, que es el que está detrás en la producción, va a dejar una huella en el inconsciente colectivo de este planeta tremenda, porque ha tocado todos los grandes asuntos que nos conciernen, y esta película desde luego es de las que merece la pena verse. Y no es por nada, pero Shyamalan, que empezó con ese con ese fulgor espíritu de estrella también, con el sexto sentido, en fin, yo digo lo que pienso. No sé, las últimas películas parece que eso es como una especie de cuesta abajo, dicen algunos, a mí podría estar de acuerdo con eso. Quién sabe, si a veces prestarse a hacer algunas cosas luego tiene su pago o no, no lo sé, pero en fin, lo que es auténtico, y esa es la impresión que me he tenido con la película de Clint Eastwood. Hay última hora de Egipto, por cierto, la gente, nuestro público está muy impactado con lo que está ocurriendo, y hay noticias bastante inquietantes que tienen que ver con el fuego, Javier, Carmen. Sí, hay novedades respecto, por ejemplo, al cuartel de la policía que se encuentra más cerca de la meseta de Giza y que todos hemos visto en alguna ocasión subiendo esa cuesta. Había que ir ahí a pedir el permiso para subir a la... Efectivamente, pues ese cuartel ha ardido, según acaba de informar la BBC. Y que está ahí justo al subir las pirámides. Sí, efectivamente, ese, el que tú conoces. Bueno, y parece que también ha habido problemas con algún hospital, en concreto el hospital del barrio de Abasilla ha sido saqueado, ha habido varios asaltos y los médicos han terminado fabricando cócteles Molotov para defender el edificio.
Eso también está Vamos a ver, sucediendo. Los médicos defendiéndose. ¿Y dónde están la seguridad? La seguridad está protegiendo los edificios del gobierno en estos momentos y parece que también algunos de los monumentos. Hay tanques protegiendo las carreteras de acceso a Giza. Yo no he podido ver todavía ninguna de esas imágenes, pero los cables, las informaciones que están surgiendo hablan de tanques protegiendo la meseta de Giza y la zona de las pirámides. ¿Qué escena? Sí. Tanquetas frente a las pirámides, es que me parece... Y Nile TV, que es la televisión nacional, informaba también hace apenas una hora que son al menos 1000 los presos que se han fugado del penal de Al-Fayum, que es un oasis. Donde las famosas pinturas de esos retratos tremendos. Efectivamente. Pues en ese oasis de las famosas ocas de Al-Fayum y otras pinturas importantes, y donde hay pirámides también, hay una gran institución, un gran edificio penitenciario. Se han fugado 1000 presos. Ha habido varios funcionarios que han sido asesinados por estos presos. Y bueno, hay una situación de desconcierto. Las noticias son quizá magnificadas también, porque hablan también de que en la Plaza del Tahrir ha vuelto la calma, que muchos se han retirado para descansar, diciendo que por la noche no va a haber ningún funcionario que escuche sus protestas, y parece que esa zona se está tranquilizando un poco, pero desde luego esto va a continuar mañana, no es algo que desaparezca en estas horas. Sí, parece que está todo un poco más calmado, ¿no? Cuando la noche llega parece que todo se ha calmado. Están diciendo que no viajen a Egipto, ya empiezan a decir que por favor, que no vaya gente hasta allí. Y incluso nos mandaban, Iker, algunos de los oyentes, el plan de acción de los activistas que han traducido al español y que era como presuntamente se coordinaban las protestas en Egipto. O siempre con toda la prudencia, ¿no? Sí, por eso te digo que nos lo ha mandado un oyente diciendo cómo tenían que vestirse para ir a las manifestaciones, cómo tenían que usar los sprays para defenderse de la policía, cómo tenían que preparar sus coches, lo que tenían que llevar en los tubos de escape, los carteles que tenían que hacer y lo que tenían que poner, cómo diseminar la información digitales en todo esto. Totalmente. Además decían que no distribúyalo por mail o imprímalo o saque fotocopias. Le pedimos que no use Twitter o Facebook porque estos sitios están siendo monitoreados por el Ministerio del Interior. Y luego también esa subconspiración, ¿no?, de que los poderes ya se han hecho con las redes también en esos lugares. Pues sí, la verdad es que estoy viendo el folleto en cuestión y es una cosa absolutamente magnífica de lo bien hecha que es. Básicamente recuerda mucho a otro tipo de folletos como el libro de cocina del anarquista, que son, digámoslo así, libros o manuales de guerrilla urbana, en los cuales pues se dan consejos pues de cómo enfrentarse a las fuerzas antidisturbios, de cómo moverse por las calles cuando esas fuerzas antidisturbios te están intentando rodear, etcétera, etcétera. Pues algunos de esos consejos parece ser que en esta versión egipcia los han sacado, los han traducido al árabe, han dado unas pautas muy sencillas y muy icónicas. Todos son con grandes ilustraciones, pautas sencillas, no son más de 10 o 12 páginas, digámoslo así. Y la verdad es que demuestra que hay un alto grado de organización. En cuanto a lo que está sucediendo con los presos, con la policía y tal, es que hay que recordar, o hay que tener en cuenta que ahora mismo en Egipto no hay policía. No queda un solo policía por las calles. Es el ejército el que está intentando controlar la situación, porque parece ser que el ejército, la policía es básicamente una de las instituciones más odiadas por el pueblo egipcio, entre otras cosas porque es en lo que se ha basado la represión del régimen de Mubarak. En cambio el ejército es una institución muy valorada, es una institución prestigiosa, con lo cual tampoco hay tanto roce. Y básicamente la policía ha desertado por completo de todos sus puestos. Pero sí se sabe que han matado a varios agentes de prisiones que estaban protegiendo la cárcel, que eso sí que han muerto a manos de los propios insurgentes. Y luego que consideremos que hay muchos tipos de policía también en Egipto, es decir, no solamente esos funcionarios de prisiones, la policía secreta y la policía de antigüedades, que estamos acostumbrados a verlos su vestidos, traje blanco. Exacto, impecablemente de blanco y su boina negra, y que son los que controlan el acceso y el tráfico de turistas y son los que ayudan al extranjero a manejarse por las calles y por los monumentos de Egipto. Si esta policía ha desaparecido, la sensación
de desamparo en la que están muchos compatriotas nuestros en estos momentos y extranjeros de otros países que han ido a maravillarse con ese país, pues me la puedo imaginar perfectamente. Vamos a ver que ojalá no se desborde este cauce y tengamos buenas noticias. Lo que está viendo Iker es muchas manifestaciones por parte de egipcios en los países donde están residiendo. Ya hay imágenes en Nueva York de 2.000 personas que están apoyando a las personas egipcias, que ellos son egipcios y viven en Nueva York. En Londres también. Santi me decía también. Sí, en Líbano hay manifestaciones también en pro a favor de los rebeldes de Egipto, y básicamente en todo lugar donde haya una colonia egipcia se están empezando a montar estas. ¿Se sabe algo del museo ahora mismo, de las valiosas colecciones de dentro? No hay información sobre eso. La información que se repite una y otra vez es la del asalto del viernes por parte de esos 9 desconocidos que no han sido todavía identificados, aunque sí dicen que detenidos por los soldados, y no se ha hecho tampoco ninguna valoración de daños, no se ha especificado con precisión qué piezas se han destruido. La información sigue siendo ambigua, sale como a borbotones, pero después no se hace un seguimiento. Y lo de cortar internet como una primera precisión casi quirúrgica para dejar a un país en apagón, ¿no? En fin, está ocurriendo y seguimos en permanente contacto porque es nuestra obligación. Que va a seguir pues dando mucha polémica, porque ya dicen los últimos teletipos que nos llegan a la radio, a la cadena SER, es que los disturbios en Egipto han provocado escasez ya de combustible en la franja de Gaza. Con lo cual esto empieza a extenderse y veremos, porque con el combustible ya sabéis que también hay mucho follón. Estaremos muy atentos. 3:34. En unos instantes va a sonar el piano característico de don Santiago Camacho, porque él tenía preparada su sección, que sabéis que a veces pivota entre Wikileaks, conspiraciones españolas, o conspiraciones así, a lo grande. Y lo que trae tiene que ver y demuestra cómo está el mundo. Un mundo paralelo al nuestro, que no es físico, que es digital, pero que existe, que se transmite, que lleva información y que a veces conduce a la guerra. O sea, parece que ni pintado. Guerras de hackers entre países, guerras invisibles. Santiago Camacho. Pues sí, parece mentira que precisamente esta noche, donde casi estamos asistiendo en directo a cómo está cambiando de alguna manera, de gran manera, el mundo, pues hablemos de que las guerras tampoco son ya lo que eran. A día de hoy hemos visto cómo Internet ha sido importante para montar estas revueltas, pero es que la informática, la red, se han convertido en lugares estratégicos, no reales, no como el canal de Suez o como el estrecho de Gibraltar o esos puntos estratégicos vitales que conocíamos hasta ahora en la geopolítica, sino un lugar que no está en el espacio pero que sigue siendo igualmente estratégico. Y a raíz de eso ha nacido un concepto absolutamente novedoso, que es el de la ciberguerra. Porque bueno, habíamos hasta ahora oído hablar de hackers, de seguridad informática, de virus, de gente que más o menos con tales o cuales fines intentaba meterse en los ordenadores de los demás para espiar o para sabotear, pero la parte novedosa del concepto es que instituciones o países ya tienen grupos selectos formados específicamente para labores oficialmente defensivas y extraoficialmente ofensivas hacia sistemas informáticos considerados como enemigos. Ejemplos ha habido muchos. Yo creo que el más importante fue una cosa que se llamó la Operación Aurora. La Operación Aurora resulta que desde un servidor en China, y probablemente es la tesis que todavía hoy sigue siendo la que más peso tiene, probablemente propiedad del gobierno chino, se dirige un ataque informático contra Google y otras 34 empresas de todo tipo del mundo con servidores que tienen información de clientes, de datos de cuentas bancarias, de datos de todo tipo que podían en un momento dado ser útiles a un tercero.
Empleados de esas 35 empresas reciben en su día un correo absolutamente inofensivo, en el cual se les pide, pues oye, que si queréis ver tal cosa, pinchad aquí y ved el archivo. Eso automáticamente dio paso a la entrada de un troyano, de un virus extremadamente sofisticado para lo que se conocía en aquel momento, que se introduce en ese sistema informático y sacó en dirección a ese misterioso servidor en China, porque todavía hoy nadie sabe quién ha sido el beneficiario de esos datos sacados de la Operación Aurora, hace que toda la información relevante de esos grandes servidores, de esos grandes centros de datos, vaya hacia allá. El siguiente caso, realmente curioso y realmente inquietante por las consecuencias que pudo haber tenido, es el del virus conocido como Stuxnet. Stuxnet fue diseñado para atacar instalaciones industriales. Es el primer virus que se diseña con este fin, es decir, no se trata de bloquear sistemas informáticos al uso, sino de meterse en cosas como una central hidroeléctrica, como una central nuclear, como una gran planta de fabricación controlada por robots, etcétera, etcétera, y alterar todas las funciones de tal manera que esa enorme y sofisticada maquinaria que son ese tipo de instalaciones se rompa. Claro, eso, imagínate lo que pudo ser en el primer sitio que se detectó, que fue en las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Irán. Dicen los expertos que las consecuencias de haber salido las cosas de otra forma podrían haber sido muy parecidas a las de Chernóbil. Es decir, aquella instalación podía literalmente haber estallado, haber diseminado su carga de uranio por kilómetros a la redonda, y tendríamos otro Chernóbil, otra zona de exclusión, otra nube radioactiva dando vueltas al mundo. Lo realmente relevante es que en aquel momento, en esos foros que dices tú, que yo visito tanto, la primera versión fue que aquello había sido un virus diseñado en conjunto por los gobiernos de Estados Unidos e Israel. Automáticamente las zonas más académicas de ese mundo de la inteligencia y de la conspiración dijeron que actualmente pues eso era imposible, que eso era un pura conspiranoia, etcétera, etcétera. Hasta que hace unos días, creo que lo comenté además por encima la semana pasada, la agencia France Press da una noticia en la cual se dice que efectivamente hay una confirmación oficial de que el virus Stuxnet fue creado en colaboración por los Estados Unidos e Israel y probado en las instalaciones nucleares de Dimona. Pues otro sitio caliente del planeta es la frontera entre India y Pakistán. Pues la India, en este caso, se le ha tomado la delantera a Pakistán y pues hizo en su día un ataque masivo contra 36 páginas web de instituciones gubernamentales del gobierno pakistaní. En este caso no se trataba ni de bloquear nada, ni de sabotear absolutamente nada, pero sí de dar un golpe propagandístico importante. Es decir, esas páginas fueron secuestradas, fueron de tal manera que cuando se intentaba acceder al Ministerio de Hacienda pakistaní, a cualquier servicio absolutamente normal para el ciudadano, de repente salía un mensaje del cibercomando del ejército hindú diciendo que esta página la hemos secuestrado. Básicamente era un golpe psicológico. Era decir, bueno, podemos meternos en vuestros ordenadores cuando queramos. Aquí también, en esto de la ciberguerra, funcionan los elementos propagandísticos. Y, por citar solo 4 ejemplos, el último lo tenemos en Estonia, que en 2007 sufrió un ataque muy parecido a este, pero en vez de ser inofensivo y atacar las páginas web, lo que hizo fue bloquear los sistemas informáticos de todos esos puntos vitales del país durante una serie de horas. Al principio las relaciones entre Rusia y Estonia no eran precisamente buenas en ese momento. Se achacó que podía haber sido cosa del gobierno ruso, pero al final parece que surgió un culpable al que se le multó con $1.500 y la cosa pues se dejó pasar.
El último dato que te doy es que la cosa es tan sumamente seria a día de hoy que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha anunciado la creación de un nuevo y maravilloso y absolutamente moderno, en un búnker a prueba de todo, cuartel general para su cibercomando de las Fuerzas Armadas. Y que la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA, también va a crear, se ve que le ha dado la envidia, un centro semejante que va a costar la friolera de 1.500 millones de dólares. 3:43, suena la guerra de los mundos y mundos cibernéticos en conflicto. Eso desde luego lo ha contado nuestro compañero Santiago. Por lo menos ha conocido noticias de que a principios de año, el día 3 en concreto, cientos de pulpos aparecían muertos en las playas de Vilanova de Gaia, en Portugal. Dicen que las fuerzas de seguridad, la policía y bomberos, sobre todo, han recogido más de 600 kilos de estos cefalópodos, que además han dicho a la población que por favor que no consuman pulpo porque todavía no saben las razones de la muerte. Fue José Nogueira, un pescador que vive cerca de esta playa, el primero en dar la voz de alarma cuando va hacia la playa y se encuentra con cientos de estos pulpos muertos. Iker, 600 kilos, recordemos, y todavía no se saben, no hay ninguna hipótesis aún sobre por qué murieron. Están investigando, dice que después de hacer la autopsia, que dirán la causa, pero por el momento no se sabe nada. Sobre todos los casos clásicos que dimos, yo no sé si en el mundo también de la conspiración se sigue argumentando algo que está ocurriendo, pero las informaciones, las respuestas, las autopsias, los datos, que yo sepa, no han llegado, no se han hecho públicos en ninguno de los casos prácticamente. Pues no, la verdad es que no. Y mira, me gustaría hacer un llamamiento a nuestros oyentes, en este caso de Oviedo, porque me ha llegado a través de una buena amiga la información de que durante la semana pasada en Oviedo, concretamente, palomas y gaviotas, que gaviotas se han ido extendiendo hacia allá, han tenido comportamiento extraño, golpeándose contra ventanas y toldos de las tiendas sin motivo aparente, cayendo inconscientes a raíz de esos golpes. Pues si alguien de Oviedo nos puede confirmar por vía SMS o por vía mail esta circunstancia, pues le estaría yo muy agradecido. Y por más cosas. Sirius de Torrevieja nos decía que en la Albufera de Valencia se encontraron hace un mes toneladas de peces muertos, que nos enviará las imágenes. Albufera Valencia, a ver si también nuestros oyentes tienen más datos o incluso fotografías que nos puedan enviar. Y la prensa local de Castellón publicaba que a primeros de año, coincidiendo un poco con los sucesos de Arkansas, cuando no fueron tan divulgados, también hubo una mortandad de pájaros detectada en la provincia. Es decir, que hay una información subterránea local que todavía tenemos que explorar. De los pájaros sí que han dicho, después de hacer la autopsia a muchos, los primeros, los de Arkansas, si no recuerdo mal, que había sido por los cohetes. Han afirmado esa hipótesis. Se ve además la fotografía de muchos de esos pájaros muertos, completamente abiertos, a los que han realizado la autopsia. Las fotografías, la verdad es que son impactantes, y a uno de los científicos estudiando los órganos minuciosamente, llegando a la conclusión de que habían muerto por shock, por haberse estrellado contra los tejados, contra las casas, asustados, o que habían perdido el norte precisamente por los fuegos artificiales, los cohetes. Claro, vosotros, amigos, amigas, ¿os lo creéis? ¿Sí o no? Sois libres de hacerlo. 3:47, última franja, testimonios, preguntas, sugerencias de nuestros oyentes. Marcela decía: lo que han hecho en el Museo del Cairo sí que es un sacrilegio y terrorismo a la historia del mundo. Ana nos dice que es terrible lo que está pasando. Si se destruye la historia, nos destruimos a nosotros mismos. La desesperación hace cosas terribles. Pablo desde Alicante dice que recuerda una promo de una película, creo que Independence Day, donde salían avances informativos anunciando una oleada ovni a nivel mundial. Yo era pequeño, me lo creí y sigo recordándolo con temor. Bueno, ese fue el inicio de otro pequeño brote en los años 90, ¿verdad? Sí, Independence Day tenía esa escena que nos dice nuestro oyente, pero también la tienen otras películas clásicas antiguas. Yo recuerdo, por ejemplo, Ultimátum a la Tierra, que es una película de 1951 de Robert Wise, que recomiendo, mucho a nuestros oyentes, y en la que el arranque son varias noticias, incluso Egipto, si no recuerdo mal, había un grupo como de musulmanes en torno a una televisión que
observan atónitos las imágenes de ovnis sobre los puntos neurálgicos del planeta. Yo quiero recomendar una que os va a encantar si la recuperáis, y hoy es posible. Quiero agradecer a un oyente de Milenio 3 que nos ha enviado una serie de enlaces al mítico programa Miedo de Radio Nacional de España en su día, Miedo, con el gran José María del Río, la voz de Carl Sagan. Se llama Ángel Rubio, para que le dé Ángel las Rubio, gracias personalmente. Ángel Rubio, un gran abrazo, porque eso es una joya. Y fíjate qué bucle más curioso, yo me empeñé, pero vamos, de forma extraordinaria, en que José María del Río formase parte de las voces de Cuarto Milenio, y lo hemos conseguido. Ha habido ya unas cuantas muestras de esa voz absolutamente maravillosa, pues él recreaba los relatos de Miedo, y en esa órbita, muy desconocido, un episodio de Historias para no dormir, Chicho Ibáñez Serrador, con una entradilla absolutamente prodigiosa. Es él en una especie de callejón de atrezo oscuro, barrios bajos fondos, y acaba la entradilla con él está, genio, con un ladrillo en la mano, y está subiéndolo y bajándolo como quien sostiene una manzana newtoniana o algo así, y coge y hace ¡pam! Y rompe el espejo, un gran espejo de una tienda, y salta una alarma. Año 67, 68. El capítulo se llama La Alarma. ¿Y sabes lo que es? Es la historia de cómo en Madrid y en Barcelona empiezan a llegar los extraterrestres infiltrados, vestidos como personas. La primera escena es el informativo y las personas en una tasca como maloliente, oscura, con el diario Pueblo en las manos y diciendo: los extraterrestres ya están aquí, han sido vistos hasta en Soria. Y es que coincidía con la famosa oleada del año 68 en España, ¿no? Te lo recomiendo, Javier, a ti también, Santi. Sí, sí. La Alarma, Historias para no dormir, un genio, Chicho Ibáñez Serrador. No todo va a ser estadounidense, ¿no? Nos dicen también tendrán que ver las muertes masivas con el cambio de conciencia planetaria, Índigo y Cristal. Me gustaría vuestro punto de vista. Yo la verdad es que no sé nada de conciencia planetaria. Pues, de los niños Índigo, se ha hablado mucho de ellos, los niños de Cristal, ¿no? ¿Pero Índigo y Cristal es la firma? ¿O no, hablan de...? No, hablan de Índigo y Cristal. Como una nueva humanidad. Claro. Yo creo que es uno de los fenómenos, Javier, quizá tú sabes más, Santi, bueno, está muy adscrito que se ha quedado un poco atrás, ¿no? Sí, bueno, está muy adscrito a movimientos Nueva Era, se sigue publicando muchos libros a ese respecto. ¿Qué eran los niños índigo? Sobre los niños índigo. Bueno, en titulares sería los niños con una capacidad intelectual, una capacidad sensorial superior y que estarían marcando un salto de evolución genética en el Homo sapiens. Cualquiera que tenga niños siempre piensa que son superiores a sus padres y no digamos ya a los abuelos, a los antepasados. Supongo que es una manera de ver cómo nuestros descendientes mejoran la especie, al menos queremos creer. Dos últimos de la encuesta. Venga. A ver, ¿cómo decís que ha quedado? No mires. Claro, es que hemos dado unos datos, claro, 67%. Casi, 66,8. Han bajado un poquito, 66,8. Que los ovnis son extraterrestres. Los prototipos secretos 26,9 y los fenómenos naturales 6,2. Algunos dirán que esta encuesta está polarizada porque sois milenarios, sois oyentes de este programa, pero si lo extendemos a la gente que no escucha este programa y que, en fin, prefiere el fútbol a los misterios, ¿no te crees tú que va a haber muchas más diferencias? Pero el 68% es mucho más alto, yo creo, que los últimos sondeos, años 80-90, del fenómeno ovni en España, ¿no? Quizás se está reactivando el enfoque del tema en los medios de comunicación, el enfoque serio o el enfoque informativo que se había ido perdiendo. Lo que está ocurriendo en Argentina y lo que nos han contado los corresponsales nuestros allá es precisamente eso, que grandes diarios como La Nación, Clarín, no tienen ya reparo en publicar noticias sobre ovnis o información sobre ovnis o incluso hablar de el hackeo a la página web del Ejército del Aire argentino, exigiendo más libertad de información en torno a este tema. Y eso, esperemos, terminará llegando también aquí. A ver si les copiamos. Margarita, que nos dice: aquí vuestro programa empieza a las 5 de la tarde, pero igualmente lo tengo que escuchar a oscuras. ¿Dónde? Un saludo a todos desde Canadá, de una manchega aficionada a los misterios. Qué buen lugar, esos bosques inmensos llenos de misterios del Canadá. Puente Rebollo nos dice: este marketing se usaba más para que la gente fuera directamente al videoclub a alquilar la película. Ahora está en desuso.
Matilde, que decía: hola amigos, os escribo solo para deciros que viendo las imágenes del Cairo, sus calles y su museo, se ha roto parte de mi corazón. Tuve la suerte de poder viajar allí cuando me casé en mi luna de miel y fue el viaje de mi vida, ver esa ciudad llena de vida y misterios. Hoy viendo que todo eso que yo conocí me he quedado de piedra, nunca pensé que tendría que ver esas imágenes, ver los sitios por los que pasé y fui en coche. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Lo que más recuerdo del museo era una pequeña momia de bebés y fetos que estaban escondidas en una esquinita del museo. Y hoy las buscaba para ver si todavía estaban allí, porque esas pequeñas momias fue lo que más me impresionó y más recuerdo, incluso por encima de la máscara de Tutankamón. Claro, y sí, cada uno en Egipto tiene su propia escena, y no tiene por qué ser la que le gusta a todo el mundo o la que es portada de todos los libros. Simón nos decía: mucho cuidado estáis dando, por cierto, lo que aparece en un documental, que es un falso documental. Lo hicieron como parte de la promoción de la película del Bosque. Y luego decía: ay, menos mal que habéis dicho que es un falso documental. Pero están ahí atentos, por si acaso metemos la pata. Chris nos decía: el comunicarse con el otro lado tiene que ser toda una experiencia, el sexto sentido, y los otros son excelentes. ¿Y Amenábar no tendrá también estas sensaciones? Besos y saludos a todo el equipo. Bueno, Amenábar es un tipo, por lo poco que le hemos podido conocer, yo creo que muy especial, muy enterado del mundo de los misterios, muy conocedor de ellos. Solo así surgen esas películas, con, digamos, pasión desde dentro. Vanessa nos decía: espeluznante el sexto sentido, con solo escucharlo me pone la piel de gallina, como también los otros, o El orfanato. Paco decía: creo que una de las causas de no decir qué piezas robaron o rompieron exactamente es para no abrir más aún el mercado negro. Juanra desde Valencia: me contó un vecino de Turis cómo se enfrentó a dos humanoides bastón en mano y que luego salieron volando. He visto el lugar. De repente... O sea, esto es tan bizarro como lo de Italia. Pero es que Javier ha tenido como una especie de éxtasis. Los dos monjes atravesando los naranjos hacia un objeto aterrizado en medio. Año 68, ¿no? Sí, no recuerdo bien el año, pero sí, por ahí, estamos hablando de esa época. Esa foto de mítica de Ballester Olmos, un investigador, sí, señor, con su chaleco y revisando ese caso. Bueno, sí, pues si Juanra nos puede mandar un mail y contarnos en qué zona de Turis ocurrió ese encuentro, cómo se llama su vecino, qué es lo que vio, pero eso, dos humanoides y su amigo que bastón en mano se enfrenta a ellos. El dato que no me cuadra es lo de bastón en mano. No, a mí tampoco. Como el tío Lavara, una cosa... Sí, bueno, pero es que un auténtico tío Lavara, pero auténtico, ocurrió en las Urdes, el tío Mona, que le llamaban así, que yo no le quiero contar antes porque estábamos en otro ambiente, pero ahora me lo puedo permitir. Y se contaba en las Urdes que ve un niño que le está fastidiando el sembrado. El sembrado en las Urdes, vamos, es como oro, porque es como esta mesa de grande. O sea, claro, es un potosí porque es una cosa muy pequeñita que los jurdanos le han arrancado a la tierra. Y ve una especie de niño, decía el tío Mona, con la cabeza como muy gorda, que estaba ahí andando con un traje ceñido y le fue con un pan candeal jurdano, un pan que es como una especie de escudo, y le metió un garrotazo con el pan en la cabeza al niño, que salió corriendo. Pero es que el niño salió corriendo y luego ascendió una especie de objeto, decía él, como un globo, con un chiflido de globo, y se fue hacia los cielos. Qué escena, ¿eh? Por eso han tardado tanto los ovnis en regresar. Hay que sentirse y ser amateurs, ¿no? El que ama lo que hace. El que ama lo que hace, sí señor. Bueno, pues nosotros seguiremos aquí porque lo amamos, ¿no? Hombre, eso por supuesto. Seguiremos aquí si los ovnis, el mundo y el cosmos lo permiten. Ha sido un placer. Todo el equipo. Carlos Largo, Fermín Agustí, Coque, Peinado, Noel Calero, Santi, Javier, Carmen. Mañana nos vemos en Cuarto Milenio. A las 12, Lobos. Una escena que no vais a poder olvidar fácilmente. Ahora la información, como siempre, al minuto en la SER.